Entonces, retomando las buenas noches para todos, hoy vamos a tener un tema nuevo. Vamos a comenzar a hablar de interés corriente y de interés real. Profe, aló, buenas noches. Profe, qué pena, estoy teniendo problemas con el Zoom y no sé si me escuchó cuando dije presente. No te escuché, pero sí sé que estás presente. Igual, en este momento sí te estoy escuchando. La primera vez no te escuché. Listo, profe, gracias. Bueno. Entonces, comencemos a hablar de interés corriente y de interés real. Este es un tema que en ingeniería pues tiene bastante aplicabilidad. Y ya vamos a buscar por sí. ¿Qué es el interés corriente? ¿Qué es el interés real? Perdón. El elemento central para definir la diferencia entre uno y otro es la inflación y cómo esta participa pues en la tasa de retorno o de interés de un crédito o de una inversión. Adicionalmente, es importante poder convertir intereses corrientes, o también llamados nominales, en intereses reales. Entonces, comencemos por definir qué es un interés corriente. Interés corriente lo definimos como el que se deriva directamente del cambio del valor del dinero en el tiempo cuando los valores se expresan en pesos del respectivo periodo. La manera como nos referimos a los valores del dinero expresados en pesos del respectivo periodo se conoce como pesos corrientes. En otras palabras, intentemos hacer un ejemplo para que ustedes comiencen como a entender a qué nos referimos con pesos corrientes. ¿Alguien me puede decir cuánto vale una gaseosa personal hoy, 2021? En Colombia, por ejemplo, Como 2.000 pesos. 2.000 pesos. Listo. Hoy 2021, en pesos corrientes del 2021, una gaseosa personal vale 2.000 pesos. ¿Cuánto valía esa gaseosa personal cuando ustedes estaban en 11, por ejemplo, en el colegio? ¿Qué recuerdan? Eso ya hace 3, 4 años, por ahí. Un poco más. ¿Quién me regala ese recuerdo? Alrededor de 700 pesos, profe. 700 pesos. ¿En qué año? Y perdona ahí la pregunta. Profe, yo me acuerdo por ahí unos 1.600, si no estoy mal. 1.600, ok. ¿En qué año? Si no estoy mal, 2016. 2016. Y yo Es decir, recuerdo en lo personal que lo mínimo donde la recuerdo han sido 1.200, la misma, hace como casi 11 años, o en el sea, 2010 por ahí. entonces, ¿cuánto me dijiste? Perdón. Como 1.200, 1.300. 1.200, listo. Entonces, en pesos corrientes del 2010, una gaseosa personal costaba 1.200. En pesos corrientes del 2017, una gaseosa personal valía 1.700. En pesos corrientes del 2021, una gaseosa personal cuesta 2.000 pesos. Luego, los pesos corrientes, o cuando hablamos de pesos corrientes, nos referimos al valor del respectivo periodo. Valor que tiene un servicio o un bien en el respectivo periodo. ¿Dudas hasta acá?
Si hiciéramos un análisis frente al salario mínimo, en la tabla que ustedes están viendo en pantalla, tenemos datos del salario mínimo entre el año 2000 y el año 2018 en pesos corrientes de cada uno de los periodos. Al igual que en la segunda columna tenemos la inflación que hubo entre un periodo y otro proyectada, ¿cierto? Es decir, en el año 2000, en pesos corrientes del 2000, el salario mínimo estaba en 260.100, en el año 2010 en 515.000, en el año 2018 en 780.242 y en el año 2020 están 908.000, ¿qué? Ahora se me olvida el dato exacto, pero está del orden de 908.000, el salario mínimo. Si vemos las variaciones del IPC, fíjense que en los años 90, la inflación en Colombia rondó o estuvo del orden del 30%, 30-32%, que es ese pico a la izquierda que están viendo en la gráfica. Por ahí, a partir del año, ¿qué es eso? 2000, 2006 o de 2010 en adelante, esa inflación ha bajado un poco, ¿cierto? Bajó por debajo del 5%. Después vuelve a subir en el año 2016 y en la actualidad el Banco de la República tiene proyectado una inflación del orden del 4.1% para el año 2021. Se cree que se puede llegar a esa meta este año. ¿Qué fenómenos pueden haber ocurrido para tener esta inflación, señor? Si la inflación en el tiempo, porque hoy en día es más complicado, o bueno, se ha reducido bastante el poder adquisitivo en comparación a hace 10, 12, 15 años, 20 años, 25, 30. Espérame un segundo. Quería ver si te podía enfocar. No. Listo. ¿Me repites la pregunta, por favor? Si desde el 2016 hacia acá la inflación ha venido disminuyendo, ¿por qué el poder adquisitivo ha venido disminuyendo también si la inflación ha venido disminuyendo en comparación del principio del siglo y de finales del siglo pasado? Los que se encuentran de forma virtual escucharon a su compañero. Más o menos. Muy bien, profe. Más o menos. Ender pregunta si, que por qué, que es una percepción por ahora, ¿cierto? ¿Por qué si de unos años hacia acá, más exactamente del 2016 hacia acá, la inflación de Colombia ha ido disminuyendo? ¿Por qué la capacidad de consumo de las personas también ha ido disminuyendo? La respuesta te la doy en 10 minutos, que vamos a hacer un ejercicio precisamente que ayuda a entender eso y ver si realmente lo que estás comentando es cierto o no, ¿sí? O si es un tema de percepción. Ya lo respondemos. En la tabla anterior, en las imágenes, en la gráfica que acabamos de ver, vimos la evolución en pesos corrientes, es decir, pesos del respectivo periodo del salario mínimo en Colombia. Complementemos ahora esa misma tabla calculando la variación porcentual del salario mínimo por periodo en pesos corrientes. Y finalmente, comparemos la tasa de crecimiento del salario en pesos corrientes frente a la variación del IPC. Es decir, si miramos esta tabla, ya vamos a ir a construir la tabla entre todos
hay un ejercicio que vamos a hacer. Sin embargo, vamos a comenzar a analizar ciertos datos. En la primera columna tenemos salario mínimo expresados en pesos corrientes, ¿cierto? Pesos corrientes del año 2000, del 2001, del 2002, etc. En la segunda columna tenemos la variación que tuvo el salario mínimo de un año al otro. Es decir, del 2000 al 2001, el salario mínimo se ajustó un 10%. Ese fue el decreto que se dio en ese año, un aumento del 10%. Pero la inflación, que es la siguiente columna, fue del 8,75%. Si la variación del salario mínimo fue mayor que la variación de la inflación, en teoría, para responderle a Ender, para todos los que están en casa, de manera virtual, no hubo pérdida de capacidad de consumo, digamos. Hubo un aumento real en la capacidad de consumo, ¿sí? Que en unos años puede ser mayor que otros. Eso ya lo vamos a analizar ahorita cuando revisemos los datos, cuando hagamos los datos uno a uno. ¿Listo? Para saber, digamos, en qué años realmente se ha aumentado la capacidad de consumo y en cuáles no. Entonces, fíjense que en términos generales, desde el año 2000 al 2018, ha habido un aumento, ¿cierto? El aumento del salario, un aumento real, el aumento del salario mínimo ha sido ligeramente mayor a la inflación, con algunas excepciones, ¿cierto? Por acá vemos, por ejemplo, el año 2008, donde la inflación fue superior al aumento del salario mínimo. Vemos también el año 2015, pasó algo similar, ¿cierto? 2008 y 2015. ¿Qué ocurrió en el 2008? Que haya motivado, primero, que la inflación haya sido tan fuerte y que el ajuste del gobierno no haya ni siquiera compensado esa capacidad de consumo. O en otras palabras, que los colombianos perdimos capacidad de consumo de ese año al otro. ¿Qué pasó en el 2008? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O qué pasó? Entonces, más reciente, ¿qué pasó en el 2015? Porque a lo mejor en el 2008 estaban ustedes muy pequeños y no lo recuerdan, pero en el 2015, ¿qué pudo ocurrir? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué recuerdan? Bajo la capacidad adquisitiva porque es mayor la variación del IPC. Sí, de acuerdo, pero ¿qué motivó esa inflación del 6,77 en el año 2015? ¿Por qué se dispararon tanto El los... TLC. No, el TLC, los tratados de libre comercio comenzaron desde antes, ¿cierto? Por allá desde el año 90 y algo comenzaron a haber tratados de libre comercio. No es propiamente la razón. En el año 2008, en todo el mundo hay una crisis inmobiliaria, ¿cierto? Que es la crisis subprime, en donde principalmente en Estados Unidos se hicieron muchos créditos para compra de vivienda, no pudo hacerle frente a las obligaciones de esos créditos, entonces no pagaron. Al mismo tiempo, los bancos entonces acudieron a sus aseguradoras, entonces esos créditos están asegurados y esas aseguradoras a las reaseguradoras, y terminó convirtiéndose en una crisis global, ¿cierto? En donde se quebraron varios bancos. Y eso pues generó un alza en los precios en todo el mundo y una crisis económica mundial. Y en el año 2015, para Colombia,
fue un año duro porque el precio del barril cayó muchísimo. Del barril de petróleo estaba del orden de $110 el barril y se cayó por debajo de los $30 el barril. Como toda la economía de Colombia se basa en gran parte en las exportaciones que tenemos de petróleo, pues nos vimos ahí en aprietos desde el punto de vista de planeación del país, ¿cierto? Si analizamos la diferencia, o sea, esta es una gráfica, pero desde el año 85 hasta el 2017, también de lo que es las variaciones del IPC o de la inflación frente a las variaciones que ha tenido el salario mínimo. Fíjense que por acá en el año 90, 91, la variación del salario mínimo fue del orden del 26%, pero la inflación estuvo en un 32, un 33%. En este año, específicamente, los colombianos perdimos capacidad de consumo. ¿Qué pasó en esa época? Pues era la época más cruda de la violencia en Colombia, ¿cierto? Muchos temas de los carros bomba, el narcotráfico, en la época de Pablo Escobar, etc. Por acá en el 2008, 2009 ya comentamos qué ocurrió y en el año 2015 igual ya comentamos qué ocurrió. Esta es la misma gráfica. En esas gráficas anteriores se muestran cómo efectivamente una parte significativa del incremento del salario mínimo en Colombia simplemente está reponiendo la capacidad adquisitiva de los asalariados, que se ve afectada negativamente por la evolución de la inflación. En series de pesos corrientes, o la serie de pesos corrientes muestra la evolución de los pesos del respectivo año sin determinar realmente cuál es la capacidad de compra efectiva de dichas sumas de dinero. En otras palabras, los aumentos del salario mínimo que se hacen año a año, lo primero que buscan es al menos compensar la capacidad de consumo de los colombianos, que de un año al otro los colombianos puedan comprar las mismas cantidades de cosas con el dinero de su salario. Sobre todo los colombianos pues que viven de su salario mínimo, ¿cierto? Por lo general, ese aumento del salario mínimo es igual o ligeramente superior entonces a la inflación. Hablemos ahora de qué es interés real. O sea, ya dijimos que interés corriente es el expresado en pesos nominales del respectivo periodo. Una pregunta. Señores. Por ejemplo, con la situación ahorita de cómo está el dólar, el salario mínimo no está como que, ¿cómo decirlo? No devaluado, eso sería la moneda, sino más bien, por decirlo de una manera, como bajo para lo que debería, porque es que por lo menos, si uno se pone a pensar acá, el salario mínimo son técnicamente como 5.000 pesos la hora, y en un país corriente son como, al cambio, ¿no? Al cambio en pesos son más de 50.000 pesos. Entonces, la devaluación de la moneda con respecto al dólar también no afectaría mucho la economía del país. Depende, afecta a sectores específicos, ¿cierto? Y en términos generales, cuando hay una devaluación del peso, porque no es que aumente el dólar, sino que se devalúa el peso, ¿cierto? Necesitamos más pesos para adquirir un dólar, o sea que el peso perdió valor frente al dólar. Cuando eso ocurre, pues hay sectores que se ven beneficiados, por ejemplo, los que exportan cosas, ¿cierto? Que sus cosas van a valer más, ¿cierto? O van a tener mayor retribución en la moneda local. Y hay otros sectores que se ven afectados, que importan insumos, y toda la cadena de producción que tiene insumos importados también se afecta. Eventualmente, para la gran mayoría de los colombianos, para los asalariados, para los consumidores, pues sí influye, va a haber un efecto inflacionario. Ya lo veíamos cuando estuvimos viendo el video de las causas de la inflación, ¿cierto? El hecho de que haya una devaluación del peso va a crear un fenómeno inflacionario que eventualmente al final del año hay que entrar a compensar con el ajuste de los salarios.
Esa sí es una pregunta que se sale de mi alcance. Esa es una pregunta para un economista, ¿no? ¿Por qué la moneda pierde valor frente al dólar? Debe ser porque en gran medida por fenómenos de producción, ¿sí? O sea, nuestro país no está creando suficiente valor, de manera que se pierde capacidad, pierde valor nuestra moneda al hecho de no crear, o sea, la falta de innovación, la falta de creación de valor, entendiendo la creación de valor como la transformación de materias primas o del conocimiento para generar y atender necesidades puntuales de nuestra población y de la población global. Un mundo cada vez más globalizado, desde cualquier país salen soluciones a necesidades puntuales del mundo, ¿cierto? Digamos, eso es lo que influye en gran medida, ¿sí? Cuando hay necesidades, por ejemplo, de petróleo en el mundo, Colombia es un productor de petróleo, en ese proceso de creación de valor, de producción, de generar petróleo, pues hace que la moneda tienda a ganar precio, o sea, el dólar tienda a descender. Pero en esta situación de pandemia, la gente está cada vez más encerrada, donde se utilizan menos los hidrocarburos, por lo menos gasolinas y demás, eso ha tenido una afectación, ¿cierto? Ahora, todo el componente social de lo que estamos viviendo también repercute en ese valor, porque puede que haya disminuido la inversión extranjera para hacer esos procesos productivos, etc. Que haya un nerviosismo en la banca a la hora de prestar, los bancos a la hora de prestarle al gobierno para desarrollar sus proyectos tienen la incertidumbre de si sí se van a poder hacerle frente a las obligaciones. Yo de manera puntual trabajo en un proyecto que su única fuente de ingresos son los peajes, y esos peajes se ven afectados en este momento con todo el tema social, ¿sí? La banca ya tiene temor de hacer un préstamo para hacer una obra grande de infraestructura si sabe que la fuente de financiación es incierta en este momento, de que cualquier sonada, cualquier inconformidad de la comunidad puede terminar en el peaje quemado, destruido y demás, ¿sí? Entonces todo eso eventualmente va influyendo en lo que estamos viendo ahora, que es una devaluación del peso. Es consecuencia, ¿sí? Y es complejo, porque si bien ocurre, una de las causas puede ser esa, pues las demandas de la comunidad también son válidas, ¿cierto? Lo que pasa es que los gobiernos debieron actuar, digamos, un poco más diligentemente para poder atender las necesidades. Y fue muy indolente a la hora de que pretenden cargar más a la comunidad con más tributos, ¿cierto? Que fue lo que finalmente causó el estallido social que ya vimos en mayo. Los pesos constantes, volviendo al tema, si hablamos de interés real, decíamos ahorita, como su nombre lo indica, los intereses reales reflejan el costo o el rendimiento que tiene una operación financiera cuando los flujos de caja asociados han sido expresados en pesos constantes de un periodo específico. Los pesos constantes son simplemente los mismos pesos corrientes, pero expresados en términos de la capacidad de compra real que tienen en cada periodo, dada la respectiva inflación del periodo. Es decir, estamos dejando de un lado el factor inflacionario para reconocer cuál ha sido la ganancia o cuál es el costo que me están cobrando de más por el dinero que está en una transacción. Ya lo vamos a ver. Entonces, los intereses reales corresponden a los valores en los cuales se ha hecho un ajuste para expresar la capacidad adquisitiva de los pesos en términos de un periodo específico. Y a esto lo solemos llamar como pesos constantes de un periodo o de un año base. Ya tendremos que definir cuál es el año de análisis y demás, dependiendo cada una de las tareas realizadas.
Podemos, por ejemplo, expresar la serie en pesos reales de la evolución del salario mínimo colombiano en pesos constantes del 2000 o en pesos constantes del 2010 o del 2005. Salgámonos un minuto de la diapositiva y pensemos para qué nos sirve el concepto de intereses corrientes e intereses reales en el marco de lo que queremos hacer, que es ingeniería civil. A ver, yo les planteo el siguiente ejercicio para que lo analicemos. Supongan que ustedes todos tienen una empresa constructora que desarrolla lotes. En esos lotes pues pueden hacer cualquier tipo de desarrollo. Bodegas, locales comerciales, edificios, etc. Ustedes ya tienen listo para desarrollar un lote específico con una edificación, ¿sí? Hicieron los estudios y diseños, sacaron el presupuesto, ya saben cuáles son los insumos que requieren para construir el edificio y demás. Pero antes de comenzar el proyecto, se atraviesa una pandemia. Algo que era muy descabellado de hablar hace 2 años, ¿no? Pero que hoy es una realidad y sabemos que puede pasar y las consecuencias que eso tiene. Producto de la pandemia, la constructora decide detener el proyecto. Años después de la pandemia, no sé cuántos vayan a requerirse, pero supongamos que pasan 5 años y se quiere revivir el proyecto. Entonces, la primera pregunta para todos es, ¿cómo se hizo el presupuesto inicial? El que se iba a desarrollar, digamos, antes de la pandemia. Nosotros ya tenemos unos estudios y diseños, con esos estudios y diseños necesitamos unos insumos, concreto, acero, ¿cierto? Ladrillos, todo el tema de obra blanca, o sea, porcelanatos, chapes, etcétera, tuberías, cables y demás, ¿cierto? Aparatos como los sensores, etc. ¿Cómo hacemos el presupuesto? Pues preguntándole al mercado cuánto vale cada uno de esos insumos, ¿cierto? Y definimos los valores de compra de cada uno de esos insumos y sacamos cantidades por valores de compra y nos va a dar el valor de la obra. ¿Correcto? ¿Todos me siguen? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Vale. Una vez pasa la pandemia y se quiere retomar el proyecto, o bueno, antes de eso, para viabilizar el proyecto antes de la pandemia, una vez conozco el presupuesto, tengo que hacer una serie de análisis de en cuánto voy a vender cada uno de los apartamentos, ¿cierto? Y tengo que hacer un modelo financiero que me va a decir si el negocio es rentable o no. Ustedes van a estar en capacidad de hacer ese tipo de análisis al finalizar el semestre. Resulta que 5 años después deciden revivir el proyecto. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes van a hacer? Pues nuevamente presentar cuánto vale cada uno de los insumos, ¿cierto? Cuánto vale el concreto, cuánto vale el acero, cuánto valen los ladrillos, etc. Pero podrían también, utilizando los pesos constantes del año base, que fue cuando se diseñó el proyecto, analizar a cuánto debería estar cada uno de esos insumos en el año en que finalmente se va a ejecutar. Y comparar los pesos constantes de cada uno de esos insumos frente al valor de mercado. Si el peso es constante, que el valor del mercado, digamos, el proyecto sigue siendo atractivo o incluso comienza a ser más atractivo, porque a la hora del té va a costar menos hacerlo. Si vale igual, pues no pasa nada, no habría ninguna variación. Si vale mucho más el valor del mercado que el análisis de pesos constantes, pues habría que entrar a modelar nuevamente y revisar cuál sería el punto de equilibrio en términos del ajuste que haya que hacerle al valor de cada uno de los apartamentos que ustedes quieren vender.
Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene pues este tema que estamos viendo hoy. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, se va como vislumbrando. Volviendo al tema, volviendo a las diapositivas, dice, en otras palabras, nos preguntamos por la capacidad de compra real, el caso del ejemplo de las diapositivas del salario mínimo, y su evolución dada la respectiva inflación por periodo. El interés, que ya sabemos que es el cambio del valor del dinero en el tiempo, que se obtiene cuando se trabaja con series en pesos constantes, se conoce como interés real, porque el mismo ha sido ajustado por la capacidad de compra real del dinero dada la inflación. Ya ahora vamos a hacer unos ejercicios al respecto. Intuitivamente es claro que aunque el salario mínimo en Colombia, bueno, esto ya es un análisis que hacemos de una casilla puntual de la tabla. La voy a leer y ahora la hacemos. Intuitivamente es claro que aunque el salario mínimo en Colombia cambió en términos corrientes 6,56% durante el año 2005, la capacidad de compra real de los trabajadores no se incrementó lo mismo, pues la inflación de ese año, o al finalizar ese año, fue del 5,5%. En otras palabras, la inflación absorbe parte del incremento del salario, cuando es lo mismo, parte del incremento del salario simplemente viene a reponer la pérdida de la capacidad de compra de los colombianos. Esta es la tabla que vamos a realizar. Ahí la tienen para que ustedes las analicen en la presentación. Ya vamos allá. Y finalmente, aquí tenemos nuestras ecuaciones. Entonces, si yo quiero encontrar cuál es el interés real de un análisis específico, pues fíjense que el interés real es igual a 1 más el interés corriente sobre 1 más la variación del IPC menos 1. Hagamos la tabla, entonces. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi navegador? Si están viendo el navegador, Sí, profe. por favor, entren a Moodle. Ya en Moodle se encuentran los videos de las clases de repaso. En la pestaña de conceptos básicos, lo que hablamos de actores de la economía, el valor del dinero en el tiempo, inflación, también del tema de producción, del costo promedio ponderado de capital, de la tasa mínima atractiva de rentabilidad, etc. Y en el apartado de interés tenemos el repaso de lo que fue interés simple y compuesto y las diferentes tasas de interés. Asimismo, en la pestaña que dice sigamos hablando de interés, está ya cargada las presentaciones, incluida la de hoy, que es la que se llama interés corriente y real, los videos de las clases anteriores, como es la de anticipado y vencido, y en la parte inferior tenemos 3 Excel. La serie histórica del salario mínimo, una serie histórica de las variaciones del IPC, y un ejercicio de interés corriente e interés real. Por favor, descarguen el ejercicio. Yo lo voy a hacer acá. Antes de continuar, a alguien que le he dado acceso no está. Yo, profe, yo creo. ¿Quién me acaba de hablar que no me alcancé a fijar? Wendy Velasco. Gerson Bautista, Camilo Cuy, Mario Gutiérrez.
Paula López, Ochille. Profe, Mario. Ok, Mario. Listo. Entonces, descarguen por favor el ejercicio que dice interés corriente e interés real. ¿Ya? Hasta luego, que esté bien. ¿Algún pregunta? Cuando termine puede apagar y cerrar. Sí, claro. Gracias. Entonces, fíjense que tenemos 3 columnas con datos. De hecho, había una cuarta, pero acabo de borrar para que la vamos a hacer. ¿Cuáles son los datos que tenemos ahí? En la primera columna están los años, ¿cierto? Voy a dejar por acá inmovilizado esto. En la segunda columna tenemos el valor del salario mínimo en pesos corrientes del respectivo año. Y en el tercero tenemos la variación del IPC o de la inflación. Es decir, entre el año 84 y el 85, el IPC fue el 18,28%. El salario mínimo del 84 era de 11.298 pesos, el salario mínimo del 2000, 260.100 pesos, el salario mínimo del 2010, 515.000 pesos, el salario mínimo del 2021, 908.526 pesos. La columna número D quiere saber, buscamos saber cuál ha sido el incremento de un año al otro en términos nominales. En otras palabras, la diferencia entre lo que equivale el salario mínimo del 85 menos el año inmediatamente anterior. Este menos este. Es decir, entre el año 84 y el año 85 se incrementó el salario mínimo 2.260 pesos. Si lo revisamos para todos, entre el año 2020 y el 2021, el salario mínimo se incrementó 30.723 pesos. Ya todos pudieron descargar el archivo y lo van trabajando conmigo. En lo personal aún no, profe. No sé, está como lento, pero es mi computador. ¿Continuamos o les doy unos minutos para que lo puedan hacer? Un minutico por, profe, se me lengua la traba. Porfa. Con gusto, no hay problema. Me avisa, Luis, cuando puedas descargarlo entonces. Listo, profe. ¿Listo? Vale, vale. Señor. Entonces, dudas de lo que hemos hecho hasta acá. Segundo, en la columna E queremos registrar cuál fue la variación porcentual, es decir, qué tanto por ciento se aumentó entre el 84 y el 85.
Fíjense que esto yo lo puedo calcular de dos formas, por eso está dos veces. Vamos a hacerlo de las dos formas. Una es con la tasa, ¿cierto? Con la, despejando la I de mi ecuación de equivalencia, que es esto que tengo acá. Voy a hacerlo. Digo, capital futuro, que sería el año 85, sobre capital presente, que es el año inmediatamente anterior, menos 1. Y la otra forma de hacerlo sería con la tasa de interés. Si yo ya sé que este es el interés, valor ganado, ¿cierto? El interés es capital futuro menos capital presente. Entonces, calcular la tasa de interés sería interés sobre el valor presente, ¿cierto? Por 100. Es decir, este sobre este. De ambas formas me tiene que dar igual, ¿cierto? Voy a ponerlo en porcentaje, toda la tabla. Entonces, si lo revisamos, fíjense que por allá en el año 85 las variaciones del salario mínimo eran del 20% y más, pero también la inflación fue muy alta, ¿cierto? Si hacemos variación de variación porcentual del salario mínimo mensual legal vigente menos la variación del IPC, pues fíjense que no en todos los años se ha compensado el tema, ¿cierto? Si hago este menos la del IPC, pues fíjense que hay años como estos donde no se ha compensado, ¿cierto? Como estos. Yo de hecho puedo hacer esto más fácil, ¿cierto? Puedo seleccionar toda la columna, darle un formato condicional, colocarle una regla y decir valores de la celda que sean menores que 0. Entonces, colóquelos en rojo, es decir, algo. Y fíjense que en estos años el aumento del salario fue menor que la inflación. En otras palabras, se perdió capacidad de consumo. La columna H, ¿qué queremos hacer acá? Es ¿en cuánto quedaría el salario mínimo si se hubiera ajustado solo por la inflación? El valor del año correspondiente, ajustarlo solo por la inflación. Entonces, lo puedo hacer utilizando mi ecuación de equivalencia, ¿cierto? Capital futuro es igual a capital presente por 1 más el interés. Es decir, capital presente por 1 más la inflación. Si el ajuste del salario mínimo no hubiera sido esta, sino que nos hubieran ajustado solo por el IPC, ¿qué hubiera pasado? Pues que de un año al otro los colombianos no aumentaríamos nuestra capacidad de consumo. Siempre estaríamos en el mismo nivel de capacidad de consumo, en teoría. ¿Sí? En teoría. ¿Cuál fue entonces la variación nominal real de un año al otro? Pues la diferencia entre lo que nos aumentaron realmente frente a lo que equivaldría el salario mínimo si se hubiera ajustado solo por la inflación. Es decir, esto menos esto. Es decir, en el año 85,
el ajuste del salario mínimo, hablando en términos reales, no fue de 2.260, sino de 195 pesos. ¿Sí? Cuando ya saco de lado la inflación. Fíjense que hay años en donde se perdió, ¿cierto? Se perdió capacidad de consumo, que eran los que ya habíamos seleccionado por acá. Por acá 286 pesos, en el año 91, que fue el más crítico 2.585 y así. En ese orden de ideas, cuando el presidente Duque comenzó su mandato, hizo una apreciación de que él había hecho el aumento del salario mínimo más alto de la última década. Y sin ser duquista, ¿cierto? Digamos, es un aporte sin tinte político. No estaba siendo mentiroso. Sin embargo, la gente le cayó encima porque él hablaba de variaciones del 6% del salario mínimo, ¿cierto? El aumento fue el 6%. Y unos años antes había sido el 7%. Pero lo que a él se refería realmente era a la variación real. ¿Sí? Él estaba diciendo en la última década yo aumenté 22.000 pesos realmente, ¿sí? De capacidad de consumo, y en la última década nadie había aumentado tanto. Entonces, si yo reviso la última década, es esto que tengo acá. Por allá en el año 2014 se aumentó 15.000. ¿Sí? ¿Cuál es la variación real? Pues tengo dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una, con las tasas de interés. Lo mismo que hicimos ahorita, es decir, el interés sobre la variación del año inicial ajustada, o utilizando la fórmula que aparece en la diapositiva, que es esta que tenemos acá, que dice 1 más el interés corriente, dice es igual a 1 más la variación corriente, que es la del 20%, sobre 1 más la variación del IPC menos 1. ¿Sí? Son dos formas de calcular. Y este ya es el porcentaje o el interés real, es decir, realmente me ajustaron de salario mínimo de un año al otro. Entonces, fíjense que en ese orden de ideas, en el año 2019, la variación real del salario mínimo fue el 2,73%. En la última década, el siguiente más grande había sido del 2,51% en el año 2014. Pues a eso se refería él cuando decía que había hecho el incremento más alto de la última década. Fíjense que si comparamos con el año 91, en el año 91 la variación fue de menos 4,76%. Esto es considerable, bastante considerable. ¿Hasta acá dudas? Ya vimos lo que son pesos corrientes, ya vimos lo que es interés real, que son estas dos columnas, la columna J y la columna K. Profe, Es qué el pena. cálculo del interés real de la variación del salario mínimo. Señor. Profe, ¿podría volver a mostrar cómo se hace el ajuste del salario mínimo por el IPC? ¿De qué celda me estás hablando? ¿De qué columna? La H. Ya. Gracias. Estamos Profe, utilizando la una ecuación cosita. de equivalencias, mira, la que tenemos acá, en la celda O2. Sí, te escucho. Profe, qué pena, es que ¿será que usted puede pasar ahorita el documento por acá por el Zoom? Es que pues en lo personal me está fallando mucho el computador y pues hay una partecita que no logro. El ejercicio resuelto se los voy a cargar en Moodle.
Ah, bueno, profe, listo. Para que ustedes lo tengan ahí. Ahora bien, analicemos algo diferente y es cómo saber en pesos constantes del año base a cuánto corresponde hoy un valor específico de algo, señor. Sí, sí, se supone. A ver, no me asustes. Sí, estamos grabando. Y quedará colgado también. De aquí al otro lunes ya lo tendrán en muro. Las grabaciones o en el canal. Lo pueden tener. ¿Sí? Entonces, veamos qué tan acertados han sido los cálculos. Si ustedes dijeron que en el año 2000, ¿cuánto valía una gaseosa en el año 2000? ¿El recuerdo que tenían por ahí o 2001? No, 2011 era el tema o 2001. ¿Quién me dio un valor de 1200? ¿En qué año era? ¿2011? ¿Recuerdan al principio de la clase que les preguntaba cuánto valía una gaseosa personal cuando estaban en el colegio? Profe, creo que era Luis que había dicho que en el 2011, ¿no? ¿Me repites? No te entendí. Que creo que era el compañero Luis Acevedo que había dicho que en el 2011 valía 1.200, 1.300 pesos. Bueno, entonces coloquemos ese valor. Supongamos que hay una gaseosa que vale en el año 2011. Voy a colocar aquí pesos constantes del 2011. Que una gaseosa costara 1.200 pesos. ¿Cuánto costará en pesos constantes del 2011 esa gaseosa hoy? Pues para ese análisis tengo que, con la fórmula de equivalencia, ajustar este valor año a año por la inflación. Entonces, en el 2012, ese valor va a ser del 2011, que es mi capital presente, por 1 más el interés, donde el interés es el IPC del 2011. No, del 2002, que es el del finalizar el 2011. Y así sucesivo. En el año 2013 se ajusta el precio del 2012 por la inflación de finalizando ese año. Y así hasta el 2021 me daría que hoy una gaseosa personal debería costar 1.723 en pesos constantes del 2011. De manera similar, puedo hacerlo con cualquier valor. Entonces, en la clase de esta mañana aparecía un dato curioso, y es que alguien decía, pero ve, el ajuste real del salario mínimo en el 85 fue 195 pesos. No de 2.260 pesos, sino 195 fue lo que realmente se ganó en capacidad de consumo en el año 85. Alguien decía, bueno, esos 195 pesos, ¿a cuánto equivaldrán hoy? ¿Sí? Y yo le dije, pues hagamos el cálculo. Pues, si en el año 95 algo costaba 195 pesos, ese mismo algo, ¿cuánto debería costar hoy? En pesos constantes del 85. Pues es simplemente cogerlo y ajustarlo con el IPC. Es decir, hoy ese algo debería costar 10.542 pesos. Por lo tanto, ese ajuste no compensa o no es igual a lo que se ajustó realmente el año pasado, el anterior, el anterior, el anterior, ¿cierto?
Ender, eso resuelve tu inquietud, la que tenías hace un rato, de si se ha perdido capacidad. Creo que el tema es un tema de percepción, ¿cierto? Porque de unos años para acá se ha ganado capacidad de consumo. Lo que pasa es que pues es muy poco lo que podemos comprar de más con lo que ganamos de capacidad de consumo. Entonces la percepción sigue siendo, digamos, similar. No es que se esté ganando mucha capacidad de consumo de un año al otro, ¿sí? Pero sí ha habido un aumento. No siempre, ¿cierto? En el año 2009 no se compensó prácticamente nada. De ahí en adelante sí, pero en promedio hemos aumentado del orden de, ¿cuánto tenemos por acá? Del orden de 11.000 pesos todos los años. ¿Sí? También traía a compartirles un video que acabo de encontrar en YouTube con unos ejercicios. Entonces, regálenme un minuto, voy a compartir el sonido y compartirles este video que es de un canal de matemáticas financieras. A ver, este no. Se me perdió. Es este. Why should you invest in stocks on eToro? With eToro, I can invest in stocks. Hola, hola, hola. Mi nombre es Eduardo Aponte y vamos a estudiar matemáticas financieras. Bienvenidos. Tasa de interés real. En la primera clase veíamos que uno de los determinantes de la tasa de interés es la inflación. Y que la inflación es básicamente el incremento de precios de un periodo a otro. Irving Fisher fue un economista estadounidense. En los inicios del siglo XX, Fisher propuso una ecuación que relacionaba las tasas de interés con la inflación, donde la tasa de interés real es igual a 1 más la tasa de interés efectiva sobre 1 más la inflación, y a todo esto le restamos 1. Esta ecuación se le conoce como la ecuación de Fisher y sirve para determinar la ganancia de una inversión descontándole la inflación. Veamos un ejemplo. Diana invierte por un año en un CDT que paga una tasa de interés del 6,5% efectivo anual. Si la inflación de este año es del 4,2%, ¿cuál es la rentabilidad real de Diana? Dado que ya tenemos la tasa de interés expresada como efectivo anual, simplemente reemplazamos los datos en la fórmula. Tenemos que la tasa de interés real es igual a 1 más 0,065 equivalente a la tasa del 6,5% sobre 1 más 0,042 que es equivalente a la inflación del 4,2%. Todo esto nos da 0,02207, equivalente a una tasa del 2,207%. Lo anterior significa que Diana tendrá una rentabilidad real anual del 2,207%. Veamos otro ejemplo. Deposito en el banco 1.000.000 de pesos, el cual me paga una tasa de interés efectiva anual del 5%. Si la inflación también es del 5%, ¿cuál es la rentabilidad real? Al igual que en el ejemplo anterior, simplemente reemplazamos los datos en la fórmula. Tenemos que la rentabilidad real es igual a 1 más 0,05 equivalente a la tasa de interés efectiva anual del 5%. Y esto sobre 1 más 0,05 equivalente a la inflación. Esto es igual a 0, equivalente a una tasa de interés del 0%. Esto significa que la rentabilidad real es del 0%. Si bien al final del año
voy a recibir 1.050.000 pesos. Lo cierto es que con este dinero podré comprar lo mismo que compraba con 1.000.000 de pesos un año antes, ni más ni menos. Y esto es lo que significa tener una rentabilidad real del 0%. Aproximación de la fórmula de interés real. En algunos libros de texto o incluso en Wikipedia pueden encontrar la siguiente aproximación a la fórmula de Fisher, donde la tasa de interés real es igual al interés efectivo menos la inflación. Esta fórmula es mucho más simple que la original, pero personalmente prefiero la fórmula original simplemente porque brinda el dato exacto. Si comparamos los resultados en el primer ejemplo, tenemos que la rentabilidad real es igual al 2,207% anual, mientras que con esta aproximación es del 2,3% anual. La tasa obtenida con esta fórmula es una décima superior a la tasa encontrada con la fórmula original. Ok, eso es todo por el momento. En el siguiente video veremos la tasa de interés con devaluación de diferentes monedas: dólares, euros, soles, pesos. Si tienes inquietudes, no dudes en Bueno, eso era pues un video que encontré con un par de ejercicios utilizando interés corriente e interés real. ¿Dudas o inquietudes de lo que hemos comentado hoy? No, señor. Ok, voy a cargarles entonces el ejercicio. Pero ya lo tienen acá para que ustedes lo puedan consultar. Si no hay más dudas, muchas gracias a todos por la atención. En la próxima clase vamos a hablar de interés continuo frente a las tasas discretas, que es lo que ya hemos hecho en los ejercicios anteriores. Siempre hemos trabajado con tasas discretas de capitalización, es decir, los intereses se han capitalizado o cada mes, o cada semestre, o cada trimestre, o cada año, ¿cierto? Esas son tasas discretas. Vamos a ver qué pasaría si en todo momento se estuviera generando interés, si hubiera interés continuo. Y con eso estaríamos terminando el tema de interés. Luego, es importante que en la próxima clase definamos las fechas de los instrumentos de evaluación, tanto de la revisión del primer entregable del proyecto en grupo, del reporte inicial de proyecto, que ustedes lo pueden, si bien ya había una entrega, ustedes la pueden revisar, ajustar, complementar, y las demás fechas que quedan pendientes. Gracias a todos. Gracias, Dale, profe. profe. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Profe, una cosita. Ah, Antes de, es que cuando usted mostró la diapositiva, no, el Excel de lo de las asistencias, había una que está en blanco mía y creo que de una compañera también. Entonces es para ver si podíamos pues mirar eso. bueno, voy a detener aquí la grabación y ya la miro, ¿sí?